Héctor Sánchez, reconocido por su labor como defensor de derechos laborales y ambientales en el campo petrolero Rubiales, líder sindical y vicepresidente de la vereda Rubiales, es víctima de espionaje y seguimientos por las camionetas de seguridad física de Pacific Rubiales Energy y en algunos casos por la misma SIJIN. Héctor Sánchez ha demandado a la empresa petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy por la contaminación a una de sus fuentes de agua potable. Igualmente, ha radicado denuncias ante la Fiscalía por repetidas amenazas de muerte que ha recibido contra él y su familia. Nos tomaban fotos de toda clase, o sea, la persecución que tiene Pacific Rubiales contra mí es muchísima, o sea, por todos los lados donde me muevo, o sea, por todos los lados donde camino, donde hago cualquier cosa, ahí están siguiéndome en camionetas y me están fotografiando. Hay gente también de la SIJIN, de la policía acá también, y pues no sé de qué harán, pero también mantienen pendientes de lo que yo hago. Le dije a la SIJIN que estaba siendo perseguido. Ellos se ponen casi bravos porque uno les dice esas cosas, pero esa es la realidad. Me mandaban la seguridad de Pacific Rubiales a amenazarme, ¿se entiende? Que dejara de hablar del abuso porque me iban a matar. Eso fue más o menos en mayo del 2011. En julio del 2011 recibí otra amenaza por parte de un señor dijo que era de la SIJIN, y que si seguía alebrestando a la gente que me iban a llevar preso o si no que me mataban también, y andaba con un man de seguridad. Me saltaron, me amarraron con un lazo la moto en la que yo venía. Más antesito había recibido 2 amenazas por el camino, una de la seguridad de Pacific Rubiales, Servición, y otra del Ejército Nacional, el cual me detuvieron 2 horas y media ahí. Llegó gente de civil, decían ser de la SIJIN, no se quisieron identificar, y pues armados me dijeron que me tenía que volver para Puerto Gaitán. ¿Por qué les hice caso? Porque yo estaba solo y no me podía hacer matar ahí en el momento. Recibí otra amenaza directamente de un hombre de Servición de Colombia. Me alcanzó en la moto, iba con un casco negro y vidrio negro también, no se le veía el rostro. Y me dijo que Armando Medina había mandado a decir que me iba a mandar a matar si no me quedaba callado. Eso fue lo que me dijo, y que la seguridad de Pacific Rubiales estaba dispuesta a hacerme la vida imposible. Vladimir, el periodista investigador de este documental, estuvo presente la noche en que le fue dejado un panfleto en la casa de Héctor, con un claro mensaje de muerte para él y su familia. Posteriormente, llegó la policía y la SIJIN, perteneciente a la jurisdicción de Campo Rubiales. Dejamos la casa cerrada, las piezas pues. Cuando llegamos encontramos el panfleto en la mesa que dice: descanse en paz Juan David y la Costeña. Sabemos cada paso que das con su familia. Es bueno que busques ayuda, pero no te servirá de nada. También sabemos que te vas a trabajar. No busques una muerte pendeja, lo mismo para tu mujer y tu hijo. Pienso yo que sea de pronto por la persecución que me tiene Pacific Rubiales, de pronto sea de ahí, esa parte donde viene la fuente. Esa noche se encontraba una camioneta de seguridad parqueada cerca a la casa. Acompañamos a Héctor para registrar los derrames de aguas residuales que con exceso son arrojados a un riachuelo. La seguridad intentó detenernos en un retén ilegal. Finalmente logramos grabar hasta cuando los hombres de seguridad nos espiaban tomándonos fotos y video. Lo que pasa aquí en este Caño Rubiales es que no está autorizado toda esa cantidad de agua, o sea, todo ese punto de vertimiento. O sea, aquí hay un letrero, aquí a la orilla
donde dice que está autorizado solamente 2 litros por segundo de agua, y aquí hay 2 tubos de 12 pulgadas cada uno que vierten agua sucia, contaminada, directamente traída de las piscinas de allí del CPF-1, y están contaminadas con crudo. Ahora, este no es el único punto que hay de vertimiento ilegal. De aquí para abajo, ahí en batería 3, hay 2 puntos de vertimiento que no están autorizados, que supuestamente se varara un carro tanque ahí, y más adelante atravesaron una camioneta de seguridad de Pacífico y Rubiales para poder hacer el trancón. Y después entonces lo que hacen es decir que nosotros venimos es a obstruir las vías, ¿sí entiende? Cuando no somos nosotros sino ellos. Ahí están apuntadas las placas de tanto del carro tanque como de la camioneta que está atravesada. Y pues la persecución sigue también por todo el camino. Ustedes ya mismos se han dado cuenta que la persecución de Pacífico y Rubiales, cada 100 metros tienen un man de seguridad tomándonos fotos y persiguiendo la camioneta. Al siguiente día, aprovechando una patrulla escolta de la policía, Héctor decidió detener las camionetas que nos estaban siguiendo para exigirles respuestas. ¿Qué la seguidera de usted? ¿Cuál es el problema? ¿Lo conozco a usted? Claro. ¿Cuál es el problema? Lo conozco a usted, señor. Qué pena. ¿Usted por qué me cierra la...? ¿Por qué usted me cierra el...? ¿Me deja la puerta abierta? ¿Usted quién es? ¿Por qué nos está siguiendo? Yo no estoy siguiendo a nadie, yo vengo de mi trabajo. ¿Quién da la orden de seguimiento y espionaje contra Héctor y su familia? ¿Quién lo está mandando? Dígame, ¿quién lo está mandando a seguir? Héctor, me Para de contar. ¿Sabe cuál es el de nosotros, mañana? Sí, ¿cuál es el de nosotros? Por eso, pues llámelo usted, dígale que yo no coordinador tengo de parqueado aquí. seguridad. Nos quitamos el problema. Yo sé que ustedes cumplen órdenes. ¿Pero ustedes son de qué departamento? ¿De seguridad física? Díganos nomás quién es el que da la orden y listo. Solamente necesitamos el nombre del que da la orden. Pero no le informa a mi sargento mayor, ¿quién es lo que le informa a Bogotá? Porque eso es ilegal. Créame que es parte de un civil, eso es ilegal. Ustedes son civiles. Nosotros tenemos la responsabilidad de señor, que estamos andando al pie de... Entonces, lo mejor es que le dije el problema. Yo le hablé con mi sargento mallorquino y le dije de que si le estaban montando seguridad, señor, por parte de usted me parece muy mal hecho. Y muy mal hecho porque no tiene ninguna responsabilidad sobre él. La responsabilidad la tiene la policía y nosotros estamos al lado de él. Yo le digo, si hay seguimiento de parte de ustedes, si me doy cuenta, informe y paso informe. Que Lo mejor. Siendo Armando Medina. No estaban armando ahorita, él está en FIFA. ¿Quién es el que está ahorita? Está con Ricardo Luqueta. Ricardo Cargado. Luqueta. Pues pueden ir allá a la oficina. Pacífico y Rubiales es una empresa que se creó realmente en el año 2008, pero sus socios o sus administradores llegaron a Colombia en el año 2004, después de que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los expulsara de Venezuela, porque pretendían, por un lado, dar un golpe de Estado, pero también privatizar la empresa, y eso le produjo, a través de un paro que se realizó a finales del año 2002, produjo una pérdida a PDVSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela, por más de 14.000 millones de dólares. Cuando el entonces presidente Chávez expulsa a estos funcionarios, como no tenían más forma de defalcar a la nación en Venezuela, llegaron a Colombia, aterrizaron en Colombia y crearon esta compañía que se llama Pacífico Rubiales. Esta es una compañía, insisto, entonces creada por unos venezolanos que encontraron en Colombia un escenario propicio gracias a la normativa colombiana y a la política de confianza inversionista del entonces también presidente Álvaro Uribe Vélez, que les abrió las puertas de par en par, les brindó garantías, beneficios tributarios enormes. Entonces crearon un escenario propicio para que pudieran crear esta compañía. Yo, Cursito, aquí abajo en 735 que los señores están metiendo a la locación, hermano, a filmar ahí, entonces pues... Ay, ahí tengo a otro pupilo ahí afuera. Sí, no, ellos están aquí en la locación. Trabajé para una multinacional con ambición de que ganar más plata y desafortunadamente me quebraron.
Don Israel es un campesino directamente afectado por los derrames de crudo y desagües que caen a las morichelas, contaminando todos los nacederos de agua, fuentes de agua potable para la comunidad. El problema que más me ha afectado en el momento ha sido el problema del agua, hasta prácticamente en uso sanitario, para limpiarse y botar el popó ahí donde va a bajar el agua. Y todavía dicen que no es perjuicio. Tomé una determinación y es en las que estoy. Parar un vehículo ahí, en la cual estoy resignado con mi familia, para no dejar adelantar ninguna especie de actividad en dicha locación. Y naturalmente un nacimiento de agua es la vida de uno, la vida de los animales y la vida de todo ser humano. Mi proyecto es aquí de montar una granja en la cual yo creo que tengo mis animales, soy amante al campo, a mis animales, a la naturaleza y quería demostrarle a toda esta gente que vive por acá que con poca tierra se puede trabajar y salir adelante. Y ellos siempre buscan es como esa coyuntura, decir es que la gente de la comunidad es la que pone pleitos, que la gente de la comunidad es problemática, que se den de cuenta verdaderamente los problemas que le han causado incluso al medio ambiente, a las aguas, en general a las familias. El caso mío, cada que llueva va a haber problema y es algo irreparable por perdido mi nacimiento de agua, parte del futuro de mi familia. Entonces es algo que no necesito de obras en mi finca más, no necesito de más perjuicios. Muchos casos como el de Héctor se repiten por todo el campo Rubiales. La señora Amanda, una mujer de fuerte liderazgo reconocida por la comunidad, igualmente ha sido víctima de persecuciones y amenazas de muerte en contra de sus hijas. De pronto yo soy muy líder y soy muy parada en raya, pero a mí las injusticias no me gustan. Me gusta reclamar el derecho de la comunidad y me gusta reclamar cuando uno se da cuenta que hay injusticia. Nosotros hemos recibido 5 amenazas, llamadas, constantemente llamadas. Llamadas que si no me matan a mí, que me van a matar a mi hija, que me la van a botar vuelta picadillo en los pies míos. Luego hace 15 días unos tipos encapuchados. Pero nadie, ni la fiscalía, ni nadie a mí me ha llegado a mi casa a decirme no, es que estamos haciendo un trabajo así, nada. Todo ha quedado como en la impunidad. También tengo un papel escrito donde dice que mi hija Giovanna y Ángela las quieren ver muertas. ¿Quién paga? ¿Quién manda? ¿O quién dirige eso? Que los accionistas y principales ejecutivos de Pacífico Rubiales llegaron a Colombia a mediados de los 90, compraron minas de esmeraldas y quebraron una empresa que se llamó Chivor Emerald, que lo que les trajo unas sanciones de la Comisión de Valores de Ontario. Después tuvieron problemas incluso para posesionarse en otra minera que llamó Medoro. Y también se descubrió que en Bolívar Gold, una compañía minera de Venezuela, en la junta directiva aparecían, además de Serafino Diacono, de Arata, de Miguel de la Campa, Adnan Khoshogi, quien es el hijo del mayor traficante de armas del mundo. Él es de familia turca, de origen saudí, pero ha estado involucrado en todas las grandes guerras del Medio Oriente como el proveedor principal de armas. Estuvo en la cárcel, está muy atado a los dineros árabes y a la guerra, digamos, a lo que se llama los perros de la guerra del mundo. Y además el señor Serafino Diacono fue el novio de una de sus hijas, y luego apareció también involucrado muy recientemente en la famosa quiebra de Grecia. Crearon un fondo de cobertura en el cual se ganaron unos 190 millones de euros en la quiebra de Grecia, teniendo información privilegiada, porque su socio teniendo información privilegiada, el primer ministro de Grecia. Entonces digamos que este es el entorno de estos personajes, la especulación mundial, especialmente la especulación en bolsa. El señor Serafino Diacono tiene un dicho en todas sus inversiones, y es que
arte de la gallina no está en poner el huevo, sino en cacarearlo. Y cacarear es decir que él tiene petróleo, que él tiene oro, que tiene un poco de inversiones e incluso mucho dinero, pero que en verdad nunca, en algunas ocasiones no se cristalizan. En Puerto Gaitán Meta, un municipio ubicado en la riqueza que emana el oro negro y el que más regalías recibe en el país, donde se han ejecutado jugosos contratos para la nutrición infantil, los niños indígenas mueren literalmente de hambre, pues no hay comida. En los resguardos hay hambre. La pobreza abunda por todo el campo petrolero Rubiales. Venimos para pedir algo de comer, porque no tenemos nada de comer allá. Y entonces venimos a vender la flecha. Y para comprar panela. ¿Ellos son sus hijos? Este hijo mío. Y este es mi nieto. Para más piedra no tenemos comida y aguantando hambre. Por eso yo quiero pedir un favor para que me haga colaboración. Albamonas teñamos torba, arrestan mi tinta, apapan ya venat sa hisa. Albamonas sa apispa pehinaha penehieta, pispasa. Santa peñamos torba pues. Albamonas sa rotas met plata, arjuyis armes. Pasefi, pajan apapane consultave, pasicuenen patana copi. Pajan paro, pajan pasicuenen hin, para formar en varias comunidades para poner paro. Pacuena papatebien, pajanes para sufrir, para hotba, mientras que para pomone líderes grandes, armona negocia pacifi, los pacifi, como atabieti o ejanabieti pini, como algo matoko libes cambiati itzane trama paitzane pajam líder mona hate bit net pajaneji como base fundamental en para comunidad pan copatía como por fuera. Aquí todo el que diga la verdad y el que se atreva a decir algo a contra de Pacífico Rubiales es objeto de amenaza y de persecución y de todo, hermano. En mi finca han contaminado mis nacederos, han puesto bombas para desplazarme de ahí, me perseguían como si fuera un animal raro. Todos los días me tomaban fotos, llegaban camionetas raras con vidrios oscuros. Fui objeto de un falso positivo lastimosamente con nuestra Policía Nacional, porque en este momento tenemos a Jairo Leguizamón, lleva 1 año y medio de preso por un falso positivo, le pusieron unas cosas ahí en su casa, cuando ese señor nunca lo mirábamos con, armas, nunca lo mirábamos. La falta de responsabilidad de Pacífico Rubiales con nuestras comunidades, decidimos hacer una marcha pacífica y obviamente ellos tomaron esa retaliación. No, mi hermano, eso es la empresa, con su seguridad, hermano. Gente corrupta y gente que no quiere a nuestra Colombia y creen que lo que mejor están haciendo ellos es contaminándonos y dejándonos así. ¿Sabe por qué tenemos los problemas nosotros? Por reclamar de pronto nuestra agua, nuestra carretera. No hemos reclamado ni siquiera lo de la energía, no. Hemos reclamado solamente lo básico que puede tener un campesino, el agua. Eso es lo único que nosotros reclamamos. A ver, los señores son del PRE, ¿verdad? Esto es ilegal, ¿ah? Supremamente ilegal lo que ustedes están haciendo aquí. Obstaculizar una vía. Ustedes no tienen por qué hacer esto. Para nada en absoluto. Pacific Rubiales es una compañía que tiene una importante participación en la explotación petrolera en Colombia. Es tal vez la segunda compañía que tiene participación. Y su presentación pública ante los medios de comunicación, en distintas campañas publicitarias,
es la de reclamarse como una compañía que respeta los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, el entorno social en el que estaban sus enclaves. Pero por el contrario, vemos muchas denuncias de distintos sectores, comunidades, trabajadores de Pacific Rubiales que muestran una realidad bien distinta. Una compañía que no respeta los más elementales derechos laborales, dirigentes sindicales perseguidos e incluso asesinados, situaciones de violación de las leyes colombianas en materia de respeto del entorno y de la naturaleza. Me hizo una contaminación muy grande, dejando derramar aproximadamente 11.000 galones de crudo, y le digo yo que ya me hicieron el daño a mi nacedero, que yo vi cuando el crudo se está derramando. ¿Y yo qué pude hacer? Pues dejar que eso fluyera, porque a mí me dijeron que eso era muy peligroso, que no se podía arrimar a eso porque eso emite gases y lo puede matar a uno. Este nacedero es de miles de años y me hace una contaminación de esa. De aquí a mañana el nacedero se seca y me afecta a mí, y a mí nadie me responde, porque ese es el dicho de Pacific Rubiales, que ellos no responden. Cuando un nacedero de agua es contaminado con trazas de hidrocarburos, con químicos que van con las aguas residuales, como son las aminas, que generan mutaciones en los peces y en los seres vivos acuáticos, como es el caso de los fenoles, que son cancerígenos, pues difícilmente podemos nosotros llegar a cuantificar en dinero cuál es la indemnización, porque el agua es vida y realmente el agua vale mucho más que el petróleo desde el punto de vista comercial. Que nos retiremos de ser presidente, porque por estar de sapos metidos en lo que no nos tenemos que meter, en los temas de ir a manifestar, de ir a hacer algo, o sea, las manifestaciones que nosotros hacemos para apresar las empresas que manejar tibio, frío, a plomo. Nosotros estamos atemorizados, por eso es lo que más nos tiene miedo, porque aquí cuando se iba la luz era un muerto, 2 muertos seguros. Reclamar un trabajo y en cambio el trabajo vamos a ser asesinados. Que me hacían sentir como que la embarró, usted no sirve para nada, usted en embarazo aquí no tiene lugar, no puede hacer nada, no sirve, y el hecho de estar embarazada no es estar enfermo. Creo que es el estado donde uno tiene mejor salud, porque obviamente le está dando sus energías a otra personita. ¿Yo qué hice para que ya no quieran trabajar conmigo? Resulta que mientras eso pasaba conmigo, Gustavo estaba tratando de formalizar un sindicato dentro de la empresa. Pues porque habían varias cosas que no eran como las correctas. Yo estoy totalmente segura que a mí me despidieron a causa de mi esposo Gustavo y sus compañeros querer formalizar un sindicato. La inconformidad con los sueldos, la inconformidad con el horario laboral, la inconformidad con el pago de horas extras, pues decidimos que la única manera de poder exigir con fuerza era montando un sindicato, formando un sindicato en la empresa. Pero pues en la reunión que hubo antes de que montáramos sindicato, se expresaban esas ideas y la empresa lo que hizo fue cogernos entre ojos a los poquitos que hablamos y sacarnos. De que nosotros como colombianos pues fuéramos mejor tratados y se nos diera más prioridad a nosotros que a los extranjeros. ¿Sí? Que ahorita hay más extranjeros allá y tienen cargos más altos y ganan mejores salarios y tienen mejores condiciones. Desde que yo firmé un contrato laboral con Energy International, lo primero que me dijeron a mí fue: a nosotros no nos gustan los sindicalistas. Los campamentos donde dormíamos, algunas veces llegábamos y no se hacía aseo, no tenían camas, no había agua, o algunas veces el agua de las cañerías se confundía con el agua para nosotros bañarnos, que muchas veces pasó así. Entonces el agua salía prácticamente, era materia fecal lo que salía por las tuberías. Y Pacific Rubiales nunca hizo nada tampoco. ¿Sí? Viendo las condiciones en las que estábamos, porque muchos de los personales de Pacific Rubiales pasaba por ahí, para ellos era muy normal, porque precisamente ellos sí tienen en sus campamentos, todo está pavimentado, tienen sus canchas, tienen sus zonas de recreación, nosotros no tenemos nada de eso. Los trabajadores, en vista de esto, pues decidimos hacerle un plantón, una protesta
dándole a entender la inconformidad. Entonces, en ese entonces se nos arrimaron personas de los grupos paramilitares que operan en la zona, y entonces nos dijeron que más no fuéramos a llegar a las vías de hecho. El 24 de octubre de 2011, mientras realizábamos la asamblea permanente, 2.500 trabajadores entraron en cese de actividades debido al incumplimiento en las mesas de negociación que tenía o que existía entre Pacífico Rubiales y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, única representante de los trabajadores de Campo Rubiales, contratistas y subcontratistas. Debido a que ejercía un fuerte liderazgo en ese momento, pero que todavía aún sigo estando allí presente, 9 integrantes de la policía contraguerrilla al mando del mayor César Pimienta deciden no darme captura, sino, digámoslo así, ejecutar un falso positivo, donde si me hubiese ido hacia el monte, pues divinamente me hubieran incluso hasta armado y decir que estaba infiltrada las protestas o las huelgas en Campo Rubiales. Debido a que esto fue en horas de la mañana, en eso de las 9:30, una multitud de trabajadores y trabajadoras de empresas contratistas decidieron defenderme y apoyar aquella lucha que estaba dando en representación de ellos como trabajador elegido para mesas de negociación y como activista sindical de la USO. El 60% del petróleo que se produce a nivel nacional está saliendo de estos campos. Y es aquí justamente en estos territorios en donde se le paga de la peor manera a los trabajadores y se les maltrata incluso como en la época de la esclavitud. Esto es doloroso. Esta malla no tiene por qué existir. Y hoy hemos acordado con el ejército de manera respetuosa y lo vamos a respetar. No vamos a tocar la malla, no vamos a pasarla. Pero llegará el día, compañeros, en que esta malla tiene que desaparecer. No pueden haber límites entre los trabajadores y la dirección del sindicato. Esto es oprobioso, sencillamente oprobioso, compañeros, no es de la altura y del respeto de los trabajadores. La masacre laboral que se realizó en contra de los afiliados de la Unión Sindical Obrera en empresas contratistas de Pacífico Rubiales Energy en los campos de Rubiales, Quifa y Pirirí. Se nos afiliaron 3.301 trabajadores. Esos 3.301 trabajadores Pacífico Rubiales, para poder sacar a todo el personal del campo, diseñó una estrategia con sus empresas contratistas. Esta estrategia fue terminar sus contratos civiles y comerciales con todas las empresas contratistas entre octubre y diciembre del 2001. Al terminar los contratos civiles y comerciales con sus empresas contratistas, como consecuencia se terminaron todos los contratos laborales que habían con las empresas contratistas. Por lo tanto, hubo un éxodo laboral en los campos petroleros, y en ese mes de octubre y a diciembre salieron alrededor de 12.000, 13.000 trabajadores de los campos petroleros, entre ellos los 3.301 trabajadores que nosotros teníamos afiliados a la Unión Sindical Obrera. Ese punto es uno de los más importantes y podríamos decir una de las masacres laborales más crudas que ha tenido la historia en Colombia. Los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán están en paro y la tensión entre ellos y la policía ha subido luego de que un niño muriera durante una acción policial. Julián Martínez. Silvia, además de reclamar por la muerte del menor, los sindicalistas reclaman porque cada vez que se va la luz en el pueblo sucede un asesinato. Silvia, hace 4 meses el sindicalista muerto denunció que se sentía amenazado por sus propios colegas, pero ellos aseguran que el asesinato del líder pudo ser planeado por las mismas autoridades. Milton Enrique Rivas, de la Unión Sindical Obrera, fue asesinado en Puerto Gaitán Meta por 9 disparos de 2 sicarios que se movilizaban en una moto. Los hechos ocurrieron a la 1 de la tarde el pasado martes en la zona más custodiada del municipio. El mismo paramilitar asegura que el alcalde electo de Puerto Gaitán fue el que le dio a su banda criminal la idea de esclavizar a las personas que no estaban de acuerdo con el paramilitarismo, calviarlos y someterlos a trabajos forzados. 4 noches de 4 muchachos muertos, se fue la luz, hubo un accidente de un señor de la SIGIN, creo que aporrió a un niño, mató a un niño,
y la gente se rebotó contra la policía y hay 4 muertos. No sabemos quién los mató, se fue la luz en el momento. Lo raro que nosotros estamos diciendo es que por qué se va la luz y suceden las cosas como una complicidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a hablar con los trabajadores, somos la Unión Sindical Obrera. ¿Usted quién es? ¿Ah? ¿Usted quién es? Freddy Pulesio, mi hijo, de la Comisión Internacional de este sindicato. ¿Ya? Ok, no, Freddy. Dígame nomás. Mucho gusto, teniente Repiso. ¿Listo? Mucho gusto, dígame. Bueno, entonces pare cuidado. La situación es la siguiente. Usted va a ir a hablar allá con los trabajadores. Sí. ¿Sí? ¿Cómo me llama usted? Tome grave. ¿Cómo me llama usted? Yo le estoy diciendo, me llamo ¿Me Freddy. permiten, por favor, documentos? Mire, yo soy trabajador de En el año 2006 en Puerto Gaitán se viene una arremetida fuerte del paramilitarismo en cabeza de Víctor Carranza y eso generó un estado de violencia nunca antes visto en el municipio. Casualmente es en el año 2006-2007 en que ingresa Pacífico Rubiales al municipio. Es decir, es ya toda una política sistemática donde primero ingresa una fuerza paraestatal, limpia el terreno, viene la inversión extranjera, es decir, se le garantiza seguridad y finalmente, después de la inversión, viene la fuerza legal que sería el ejército. Prueba de ello es que hoy hay un batallón en el Alto de Neblinas y un batallón energético en el Campo Rubiales. Las fuerzas militares son financiadas por Pacífico Rubiales, son dotadas a través de camionetas, combustible, alimentación, para que cuiden todo su perímetro. Un ejemplo de ello es que fueron permisivos en un retén ilegal que tenía Pacífico Rubiales en el kilómetro 110, en el cual le pedían a uno cédula, le pedían identificación, para dónde iba, por qué iba, todo un interrogatorio, y lo hacía directamente la empresa, no lo hacía la Policía Nacional. Héctor Buitrago, que era un comandante paramilitar que operaba en esa zona de Puerto Gaitán Meta, conjunto con el expersonero, porque por medios de comunicación se pudo comprobar de que el expersonero Edgar Silva, en ese entonces, hoy actualmente el alcalde de Puerto Gaitán, patrocinó y dio el aval para que tomaran o arremetieran contra comunidades indígenas. En el caso de las indígenas que de pronto tenían un mal comportamiento, eran sometidas a trabajos forzosos, pero a su vez las calviaban, y es de ahí donde nace el tema de las calvas. Indígenas que fueron torturadas por la herramienta paramilitar, pero promovida desde el gobierno municipal por altas fuentes militares, pero a su vez el gobierno teniendo conocimiento de ello y avalando el patrocinio de la multinacional Pacífico Rubiales, que en ese entonces no se llamaba Pacífico Rubiales, sino operaba como Metapetroleum Corp. Pero también fue por pelear con las empresas petroleras. A mi hermano lo asesinaron en La Cristalina, jurisdicción de Puerto Gaitán. Lo asesinaron por reclamar los derechos de la comunidad. Lo mandó a asesinar el ingeniero Arturo Maná, que trabaja con la empresa Opol de Colombia, una empresa contratista de Ecopetrol. Que días después de la muerte de mi hermano, la empresa Opol decide trasladar al ingeniero, y que se escuchaban comentarios de que le han pagado 90 millones de pesos al ingeniero por la muerte de mi hermano. Presidente de la Junta de Acción Comunal de Planas, a él también lo asesinaron. A él lo asesinaron meses después del asesinato de mi hermano. Hay un reconocimiento por parte de los paramilitares de haber actuado en distintas ocasiones, asesinando a líderes sindicales. Los trabajadores de Pacífico Rubiales han hecho denuncias puntuales, no solamente de condiciones laborales infrahumanas, sino al mismo tiempo de persecución y de violencia contra algunos de sus líderes. A mostrarse pues, con posiciones claras de agredir y de asesinar dirigentes de la USO. Hay una denuncia que hemos colocado y que fue pública frente a que en algún momento existió una reunión en que tomaron esa decisión, inclusive con participación de miembros de la fuerza pública y de la institucionalidad de Puerto Gaitán con el paramilitarismo. Pues han habido una serie de asesinatos en el casco de Puerto Gaitán, en Villavicencio,
y en la zona pues es clara la presencia hoy del paramilitarismo. Esto pues hemos recibido información de los mismos habitantes. Para nosotros pues la zona es una zona altamente peligrosa y por eso el sindicato ha tenido que recurrir a que haya acompañamiento internacional en la zona para nosotros poder nuevamente ingresar y llegar a cumplir con nuestro propósito histórico que es la organización de los trabajadores y acompañar a las comunidades en su lucha por la defensa de sus derechos. Realmente esta compañía no se sabe quiénes son los dueños, pero es muy probable que esta empresa sea de un canadiense que se llama Frank Yustra, que es uno de los principales socios del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y eso explicaría el poder político enorme que tiene Pacific Rubiales y cómo logra esta empresa tener dentro de su círculo de poder a exfuncionarios del entonces gobierno de Uribe, entre ellos el ministro de Minas Hernán Martínez, la ex canciller María Consuelo Araujo y una serie de funcionarios y de técnicos muy importantes del gobierno nacional que terminaron trabajando para esta empresa. Entonces no que es simplemente una empresa que tiene como propósito enriquecer a unos accionistas que están en Canadá o que están en los Estados Unidos. Han llegado a comprar el 10% del diario El Tiempo, tienen el 39% de Cable Noticias, el canal 24 horas de televisión y se han involucrado en otras posibilidades de compra. Por ejemplo, ellos estuvieron negociando el diario El Espacio para los Capriles, recibieron oferta para comprar el diario El Colombiano. Entonces, como han llegado a tratar de cooptar los medios para que no se hable mal de ellos, que ese es el problema de ellos, han invertido más de 15 millones de dólares en publicidad en los medios masivos de Colombia. Entonces la única explicación que tiene tener tanta pauta publicitaria en los medios de Colombia es cooptar. Han cooptado al Tiempo, han cooptado a la misma Cable Noticias y han cooptado a otros medios. La revista Semana sacó su libro de celebración de los 30 años patrocinado por Pacific Rubiales. Su foro sobre libertad de expresión, que es muy curioso, también fue patrocinado por Pacific Rubiales. Entonces digamos que es la forma en que ellos han tratado de involucrarse con los medios para que no se diga todo el manejo negativo que hay en su entorno, no se divulguen estas investigaciones. Y el que pertenece a un sindicato es un terrorista y es el alborotador, el que quiere joder a la empresa. El abuso es un sindicato que es de Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa que tiene toda la parte del petróleo acá en Colombia. La UTEN es un sindicato que creó Pacific Rubiales para ellos poder manejar a los empleados dentro del campo, ¿sí? Para ellos tener apaciguados a los trabajadores. Ellos dicen que velan por los derechos de los trabajadores, pero nosotros recurrimos también a ellos como un protocolo. Le preguntamos a ellos que si ellos podían ingresar, la empresa tampoco dejaba ingresar inclusive a los del sindicato, porque ellos tienen una ley antisindicalismo en la empresa. Y todo el que se quejaba, lo echaban. Todo el que decía algo, para afuera. Ellos califican al abuso como terroristas. Ellos no lo aceptan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si nosotros o los trabajadores se sindicalizan, ellos les tienen que darles a los trabajadores lo que se tienen que ganar realmente. O sea, todos los beneficios que tiene usted trabajar dentro del campo. El abuso no se puede meter al campo, porque los de Pacific Rubiales no quieren que el abuso se meta allá. Ellos no quieren. Pero, aún así nosotros sabíamos con quién contamos. Y contamos con la USO, porque la USO nos ha colaborado mucho. Nos ha dado ese apoyo que nosotros no vimos dentro del campo, que debería, y que como ya es ley en todos los campos, ellos velan por los derechos de todos los trabajadores. Pues tenemos derechos. Somos dirigentes sindicales y tenemos derecho a hablar con los trabajadores. Estamos viendo que llame. ¿A quién voy a llamar yo? Pues que tenga allá. No me ponga la mano, hermano. No me la ponga, que no. La orden es que no. Pero entonces me llaman y me dicen, señor, ¿usted está de acuerdo que le hagamos el descuento por la afiliación a la USO? Y yo digo, claro, pues eso es normal. Pero resulta que detrás de eso estaba moviendo, era así, yo sí estaba afiliado a la USO y detrás de eso entonces nunca entré a campo
Cuando se me terminó el contrato, voy allá y resulta que me encuentro con una línea roja en el sistema, en el computador. Pregunto, ¿qué me pasa? No, que es que usted tiene restricción a campo por seguridad física. Pues la pregunta es, física, ¿a quién agredí o qué he hecho yo? Lo único que hice fue lo normal que es en Colombia protestar cuando violan sus derechos, en especial los derechos laborales. Hay una discriminación total con el personal, incluso hay una discriminación donde dicen que los blancos, los trabajadores blancos no se deben reunir con los trabajadores indígenas porque ellos son supuestamente un peligro para la operadora. Que del abuso habla que son los terroristas que solo vienen a alterar el orden, pero eso es falso, eso no es así. Eso no es así. El orden se ha alterado es a través de la explotación laboral que ha venido ejerciendo Pacífico Rubiales, y aparte pues que es una operadora explotadora, pues se ha unido con todas estas empresas subcontratistas que trabajan para ella, y esto hay un desorden total, es un desorden total. Usted firma una clase de contrato, pero cuando usted se encuentra dentro de campo ya es otro tipo de contrato. Esta masacre laboral, Pacífico Rubiales le añade un punto más estratégico, y es el hecho de no permitir que todo ese personal afiliado volviera a ingresar a los campos petroleros, ya que la mayoría de nuestro personal afiliado es zona de la influencia de la industria del petróleo en Puerto Gaitán Meta. Entonces, al diseñar eso, lo que hace es implementar unas listas negras, un sistema que le permitiera a ellos saber y controlar quiénes iban a ingresar al campo petrolero. Entonces, con eso utiliza información de la SIGIN, utiliza información que nosotros mismos suministramos para las mesas de negociación, donde le notificamos a Pacífico Rubiales las afiliaciones que nosotros teníamos de nuestros compañeros. Utilizó la información de seguridad física, que es la empresa que controla la seguridad privada de Pacífico Rubiales, e igualmente información de la UTEN, que es un sindicato patronalista que trabaja de la mano con Pacífico Rubiales. Entonces, al implementar esta lista negra, lo que hace la empresa es evitar que ese personal inconforme, ese personal que exige transformaciones en sus condiciones laborales, pues no pudiera volver a ingresar. Que es una empresa que niega las condiciones del trabajo, que su tal UTEN es una farsa, una completa farsa, porque según ellos dicen ayudar, ellos no ayudan a nada. Aquí ayudaron, si ellos saben todo lo que pasó, al presidente de la UTEN, a Alex Ortiz, y no hizo nada, y no ha hecho nada. Lograron entrar allá porque ni siquiera a la UTEN le daban entrada allá. Supuestamente él habló y trató de conciliar, no sé qué sería porque nunca nosotros estuvimos presentes. Allá han matado hasta campesinos en las protestas, y mataron a un indígena en las primeras protestas que hubieron, y eso quedó así, eso nunca se le da prensa. La fuerza pública puede entrar allá y usted está protestando por sus derechos, porque son sus derechos, está en su país, y la fuerza pública lo patea a usted, lo vuelve mierda, y eso queda así. Nunca se le da prensa a eso. Muchos de los que estuvieron con la USO cuando los paros allá, los vetaron del campo. Que yo era guerrillero porque yo estaba con la gente de la USO y que los de la USO eran helenos, supuestamente. Entonces eso es lo que argumentan ellos, que son terroristas, que van a patear la lonchera, porque se hacen sentido. Es que si usted no toma, ¿cómo le digo?, una acción que realmente demuestre inconformidad, nunca va a ser escuchado. Siempre va a seguir ahí con el yugo. Entonces, Pacífico Rubiales lo que le dice al mundo, lo que le dice al país, lo que le dice a la comunidad internacional, es que ellos respetan el derecho de asociación porque tienen un acuerdo con un sindicato que se llama la UTEN. Pero entonces no le dicen al país cómo fue que sacaron a los afiliados de la USO, no le dice al país cómo tergiversaron todos los acuerdos que estaban sosteniendo una mesa laboral, que estaban con nosotros, y cómo empezaron a implementar y dijeron no nos conviene estar un acuerdo con la USO porque nos exige mucho y nosotros vamos a perder utilidades, y lo que hacen es hacer un acuerdo con la UTEN donde van a sacar más beneficios económicos y sus utilidades van a quedar en los empresarios y no van a distribuir esa riqueza con los trabajadores, que son los que están dando ese recurso económico al país y al mundo.
La multinacional canadiense desplaza a las comunidades indígenas y afrodescendientes. El anillo petrolero más importante de Colombia, donde opera la multinacional Pacific Rubiales, esto es lo que hace: asesinar a los trabajadores, asesinar a la flora y a la fauna. Hoy, Pacific Rubiales es una república independiente. Esta empresa Pacific Rubiales tiene un mecanismo de emisión de acciones, es coger una impresora, emitir una serie de acciones y ponerlas en el mercado y la gente comprará estas acciones. Por cuenta de esto, esta empresa ha emitido, por un lado, 100 millones de acciones de su compañía, y esto le ha permitido tener la posibilidad de recoger 2.500 millones de dólares en ganancias en los últimos años. Eso, para que se hagan una idea, es el doble de lo que la empresa Pacific Rubiales ha obtenido en utilidades netas por su negocio petrolero. Lo que podría decir uno frente a esto es que realmente Pacific Rubiales no es una empresa petrolera, sino que es una tipografía que lo que hace es emitir acciones, imprimir papeles, emitir acciones al mercado. Estos terrenos los han hecho las empresas al entrar la explotación petrolera, digámoslo así. Coloquen 2 camionetas o una camioneta de ustedes adelante, las 2 de nosotros y una atrás, y vamos a que vean qué es lo que vamos a hacer, que es dialogar con los trabajadores, decirles todo lo que está pasando. Este es un territorio casi que vedado al mundo y vedado a los colombianos. Este es un territorio que no es fácil transitar por él. Uno, porque la única vía que existe de penetración hacia esta zona es una vía que está tomada por esta transnacional y sus grandes carrotanques que están sacando nuestra sangre y que están sacando nuestra riqueza de nuestro país. Lo segundo es que cada que entendamos o cada que vamos a hacer una lectura de lo que está pasando en este territorio, no solo la seguridad privada de estas transnacionales sale a impedirlo, sino que la misma fuerza pública, el ejército y la policía salen a impedir que nosotros conozcamos de qué está pasando en esta parte del territorio. El hecho de que a un senador o que a un ciudadano del común de este país no se le permita acceder a vías públicas y no se le permita a dialogar con las comunidades y con los trabajadores, de hecho es un acto que atenta, o que atenta no, sino que lesiona la soberanía y que afecta al territorio. Y eso es lo que está ocurriendo aquí justamente en el departamento del Meta y en otros departamentos de Colombia. Acá les hicimos el debate y les decíamos que prácticamente lo que hoy tiene Pacific es producto de que Ecopetrol fue pasado de generoso. Les entregó la operación del campo Rubiales, se lo están dañando, incluso, como lo dijo la Contraloría, le están extrayendo con una tecnología que le está haciendo daño técnico al pozo, al campo, lo dice la Contraloría. Y ese era el objeto del debate, decirles, venga, acá hay un país que ha sido generoso, les ha abierto las posibilidades, había un compromiso. Pacific Rubiales sí está vulnerando, violando los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos sociales, especialmente en el municipio de Puerto Gaitán y en estos municipios que son conocidos como petroleros en el departamento del Meta. Hay denuncias donde se ve comprometido la parte de seguridad privada de Pacific Rubiales con los grupos armados de este departamento, especialmente por los que hoy llaman BACRIM, pero para nosotros y nosotras siguen siendo paramilitares que están fortalecidos en esta región del país, en los llanos orientales. Están algunos de estos hombres y mujeres conocidos como paramilitares involucrados en las actividades de Pacific Rubiales que amenazan, que desplazan y que amedrentan a la gente en estas zonas cuando se atreve a hacer respetar sus derechos
y proteger sus derechos. Pero Rubiales vuelve a expresar formas terribles de hacinamiento de los trabajadores, violaciones claras de los derechos laborales, ¿cierto? Y por otro lado, formas de represión usando el aparato un poco estatal. El tema del petróleo es un tema hoy civilizatorio. Es decir, estamos expuestos a un riesgo realmente de destrucción de la naturaleza del planeta y entonces, más allá de ajustar las políticas y de recibir más beneficios económicos, requerimos una conciencia ambiental distinta. Con preguntas muy fuertes que yo creo que no hay que arriesgarse a responderlas tan rápido, pero plantearlas. Y es, el modelo petrolero es el modelo energético que nos sirve para la sostenibilidad del planeta. El petróleo nos puede garantizar cuánto tiempo de vida en el planeta, ¿cierto? Los daños que ha ocasionado el petróleo se pueden reparar. Hay otro recurso energético que no sea tan costoso al medio ambiente y a la vida de todos los seres, en la nuestra propia. Están amenazando a la gente que nos salgamos de acá. Despelen la minibusi y de una vez sale un guardaespaldas de una camioneta con una minibusi y nos la levanta al frente de nosotros. Entonces, son amenazas que nos han atribuido a nuestro asentamiento humano. ¿Están de acuerdo de que Pacific o don Armando Navarro López nos desplacen? La operadora Pacific no quiere saber nada de nuestro pueblo, que ellos nos detestan. Muéstrame la mano. Tiene sangre. Vea. Claro, le rompió la cabeza. Todo iba muy bien hasta cuando aparecen las empresas petroleras como Petrol y Pacific Rubiales. Ahí es donde empieza toda la desgracia y nuestro proyecto se derrumba. El trauma psicológico para nosotros por los daños ambientales que causan. Estas empresas petroleras solo le pagan al dueño por la servidumbre que tiene la escritura, pero como nosotros no tenemos escritura, tenemos un documento de compraventa. Últimamente en el desalojo que hubo vino el SMAC y tumbaron aproximadamente 58 casas. Las derribaron con motosierra, que no hicieron nada por impedir que nuestras casas fueran derribadas con motosierra, ya que esta herramienta de trabajo fue utilizada en tiempos antes para descuartizar a muchas familias que les tocó desplazarse, como en lo de Papiripán, que descuartizaron a familias con esta herramienta de trabajo y ahorita es utilizada aquí en nuestro asentamiento humano para descuartizar o derribar nuestras casas. Pues nos tienen que nosotros somos terroristas, que nosotros somos aquí invasores. De Pacific, que es una operadora muy grande, que es un monstruo, y lo ha dicho, que él pasa por encima de cualquier comunidad, que para él no hay, por encima él no manda nada, porque si Pacific es tan grande que no ha podido ni la gente del Estado, ahora con nosotros. Ellos no tienen ninguna inversión social con nuestro caserío. Y si nos sacan acá a nosotros, posiblemente van a sacar al Oasis, al Porvenir, a los demás caseríos que hay aquí para adentro, porque la idea de ellos es que hacen solos acá. Ahora otra cosa, Pacific Rubiales no quiere trabajar con la gente de nuestra comunidad. Pacific lo dijo, menos por ahí. Porque en la piedra del zapato para él, nosotros estar acá. Pues es muy duro ver que le están tumbando la casita que uno le ha tocado tanto sufrimiento para cortar, para conseguirse un árbol, una teja de zinc aquí, y llegaron entes del Estado a tumbarnos nuestras casitas. Es muy duro ver caer una casa al piso. Uno queda como con ganas de llorar, como con ganas de muy triste, muy triste. Y si van a disparar, pueden ir disparando. Pueden ir disparando. Disparen si quieren. ¡Dios! ¡Dios! ¡Échame falla! Aquí hoy en día pueden matar muchos ejércitos, policías. Hasta el mismo gobierno lo matan a uno. Mismo gobierno, porque yo 10 años que trabajé con el gobierno. Yo tengo como la vuelta, hermano.
Vladimir, el periodista investigador de este documental, estuvo presente la noche en que le fue dejado un panfleto en la casa de Héctor, con un claro mensaje de muerte para él y su familia. Posteriormente, llegó la policía y la SIJIN, perteneciente a la jurisdicción de Campo Rubiales. Dejamos la casa cerrada, las piezas pues, cuando llegamos encontramos el panfleto en la mesa que dice "Descanse en paz Juan David y la Costeña. Sabemos cada paso que das con su familia. Es bueno que busques ayuda, pero no te servirá de nada. También sabemos que te vas a trabajar. No busques una muerte pendeja, lo mismo para tu mujer y tu hijo". Pienso yo que sea de pronto por la persecución que me tiene Pacífic Rubiales, de pronto sea de ahí, esa parte donde viene la fuente. Esa noche se encontraba una camioneta de seguridad parqueada cerca a la casa. Acompañamos a Héctor para registrar los derrames de aguas residuales que con exceso son arrojados a un riachuelo. La seguridad intentó detenernos en un retén ilegal. Finalmente logramos grabar hasta cuando los hombres de seguridad nos espiaban tomándonos fotos y video. Lo que pasa aquí en este Caño Rubiales es que no está autorizado toda esa cantidad de agua, o sea, todo ese punto de vertimiento. O sea, aquí hay un letrero, aquí a la orilla, donde dice que está autorizado solamente 2 litros por segundo de los lados donde me muevo, o sea, por todos los lados donde camino, donde hago cualquier cosa, ahí están siguiéndome en camionetas y me están fotografiando. Hay gente también de la SIJIN, de la policía acá también, y pues no sé de qué harán, pero también mantienen pendientes de lo que yo hago. Le dije a la SIJIN que estaba siendo perseguido. Ellos se ponen casi bravos porque uno les dice esas cosas, pero esa es la realidad. Me mandaban la seguridad de Pacífic Rubiales a amenazarme, ¿se entiende? Que dejara de hablar del abuso porque me iban a matar. Eso fue más o menos en mayo del 2011. En julio del 2011 recibí otra amenaza por parte de un señor dijo que era de la SIJIN y que si seguía alebrestando a la gente que me iban a llevar preso o si no que me mataban también, y andaba con un man de seguridad. Me saltaron, me amarraron con un lazo la moto en la que yo venía. Más antesito había recibido 2 amenazas por el camino, una de la seguridad de Pacífic Rubiales, Servición, y otra del Ejército Nacional, el cual me detuvieron 2 horas y media ahí. Llegó gente de civil, decían ser de la SIJIN, no se quisieron identificar, y pues armados me dijeron que me tenía que volver para Puerto Gaitán. ¿Por qué les hice caso? Porque yo estaba solo y no me podía hacer matar ahí en el momento. Recibí otra amenaza directamente de un hombre de Servición de Colombia. Me alcanzó en la moto, iba con un casco negro y vidrio negro también, no se le veía el rostro. Y me dijo que Armando Medina había mandado a decir que me iba a mandar a matar si no me quedaba callado. Eso fue lo que me dijo, y que la seguridad de Pacífic Rubiales estaba dispuesta a hacerme la vida imposible. De agua, y aquí hay 2 tubos de 12 pulgadas cada uno que vierten agua sucia, contaminada, directamente traída de las piscinas de allí del CPF-1, y están contaminadas con crudo. Ahora, este no es el único punto que hay de vertimiento ilegal. De aquí para abajo, ahí en Batería 3, hay 2 puntos de vertimiento que no están autorizados, que supuestamente se varara un carro tanque ahí, y más adelante atravesaron una camioneta de seguridad de Pacífic Rubiales para poder hacer el trancón. Y después entonces lo que hacen es decir que nosotros venimos a obstruir las vías, ¿sí entiende? Cuando no somos nosotros sino ellos. Ahí están apuntadas las placas de tanto del carro tanque como de la camioneta que está atravesada. Y pues la persecución sigue también por todo el camino. Ustedes ya mismos se han dado cuenta que la persecución de Pacífic Rubiales, cada 100 metros tienen un man de seguridad tomándonos fotos y persiguiendo la camioneta.
Al siguiente día, aprovechando una patrulla escolta de la policía, Héctor decidió detener las camionetas que nos estaban siguiendo para exigirles respuestas. ¿Qué la siguiera de usted? ¿Cuál es el problema? ¿Lo conozco a usted? Claro. ¿Cuál es el problema? Lo conozco a usted, señor. Qué pena. ¿Usted por qué me cierra la... ¿Por qué usted me cierra el... me deja la puerta abierta? ¿Usted quién es? ¿Por qué nos está siguiendo? Yo no estoy siguiendo a nadie, yo vengo de mi trabajo. ¿Quién da la orden de seguimiento y espionaje contra Héctor y su familia? ¿Quién lo está mandando? Dígame, ¿quién lo está mandando a seguir? Héctor, me para de contar. ¿Sabe cuál es el nosotros, compañero? Sí, ¿cuál es el nosotros? Por eso, pues llámelo usted, dígale que yo no tengo parqueado aquí. Nos quitamos el problema. Yo sé que ustedes cumplen órdenes. ¿Pero ustedes son de qué departamento? De seguridad física. Díganos nomás quién es el que da la orden y listo. Solamente necesitamos el nombre del que da la orden. Pero no le informa al sargento mayor, ¿quién es lo que le informa a Bogotá? Porque eso es ilegal. Créanme que es parte de un civil, eso es ilegal. Ustedes son civiles. Nosotros tenemos la responsabilidad de señor, que estamos andando al pie de... Entonces, lo mejor es que le dije el problema, yo le hablé con mi sargento mallorquino y le dije de que si le estaban montando seguridad, señor, por parte de usted me parece muy mal hecho. Y muy mal hecho porque no tiene ninguna responsabilidad sobre él. La responsabilidad la tiene la policía y nosotros estamos al lado de él. Yo le digo, si hay seguimiento de parte de ustedes, si me doy cuenta, informe y paso informe. Que lo mejor. Siendo Armando Medina. No estaban armando ahorita, él está en FIFA. ¿Quién es el que está ahorita? Está con Ricardo Luqueta. Ricardo Luqueta. Pueden ir allá a la oficina. Pacific Rubiales es una empresa que se creó realmente en el año 2008, pero sus socios o sus administradores llegaron a Colombia en el año 2004, después de que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los expulsara de Venezuela, porque pretendían, por un lado, dar un golpe de Estado, pero también privatizar la empresa, y eso le produjo, a través de un paro que se realizó a finales del año 2002, produjo una pérdida a PDVSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela, por más de 14.000 millones de dólares. Cuando el entonces presidente Chávez expulsa a estos funcionarios, como no tenían más forma de defalcar a la nación en Venezuela, llegaron a Colombia, aterrizaron en Colombia y crearon esta compañía que se llama Pacific. Héctor Sánchez, reconocido por su labor como defensor de derechos laborales y ambientales en el campo petrolero Rubiales, líder sindical y vicepresidente de la vereda Rubiales, es víctima de espionaje y seguimientos por las camionetas de seguridad física de Pacific Rubiales Energy y en algunos casos por la misma SIJIN. Héctor Sánchez ha demandado a la empresa petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy por la contaminación a una de sus fuentes de agua potable. Igualmente, ha radicado denuncias ante la Fiscalía por repetidas amenazas de muerte que ha recibido contra él y su familia. Nos tomaban fotos de toda clase, o sea, la persecución que tiene Pacific Rubiales contra mí es muchísima, o sea, por todo.